ahora sí. Vamos, para entender esta clase tenemos que entender como si es que el Perú tuviera 18 años y va a empezar un nuevo proceso dentro de su vida. ¿Ok? Ya pasó el momento donde lo tenían cautivo, donde pues lo tenían mangoneado, donde lo tenían bien controlado, donde el Perú se mantenía pues en un proceso muy, ¿cómo se diría? En un proceso de esclavitud, por decirlo de esta forma, ¿no? Tal cual como un adolescente a veces se siente en su casa, se siente esclavo a veces del hogar, a veces se siente que las leyes que papá y mamá dan son muy autoritarias, y cuando tienen la libertad, pues entra el proceso de que, ¿ahora qué hago? Ahora, ¿cómo va a funcionar este nuevo sistema? Ahora ya soy libre, ya soy independiente, ¿ahora qué tengo que hacer? Bien, el Perú ya había pasado por muchos procesos, y en este caso el meollo del asunto es que tenemos que entender que es el proceso de república, ¿ok? Recordemos que en ese caso San Martín había deseado ya que el Perú sea una monarquía democrática, tal cual como pues hoy existe en España. Pero en este caso los peruanos pues se fueron por otro sistema, que es el sistema republicano, que es un sistema adyacente, adjunto, similar a lo que otros países ya habían experimentado de su tiempo. Entonces, ante esta situación, ya una vez conseguida la independencia del Perú, va a empezar un proceso de república, ya un proceso de república, el cual el país pues no estaba preparado para tener este tipo de gobierno. Había procesos ambiciosos. Para poder ser una república tú tienes que mantener una democracia estable, ¿ok? Tener partidos políticos estables, centralizar el poder, tratar de manejar el sistema político, ver cómo estaban los aspectos liberales y conservadores del Perú. O sea, tú tienes que, para llevar a ser una república, tienes que prácticamente entender que es una república, ¿ok? Manejar el estatus de una república, y eso no es nada fácil. Ahora, si no había presidentes en el Perú aún todavía de forma elegible, tangible, como se ha venido haciendo, el Perú entra en un proceso de lucha de poder, tal como la estamos viendo el día de hoy. El Congreso se pelea con el Poder Judicial y pues por querer manejar el proceso gubernamental. Tal cual pasaba en ese tiempo, en los inicios de la historia de nuestro país, estaba ese punto. ¿Quién va a gobernar? ¿Quién va a estar ahora de forma legítima manejando los procesos gubernamentales del Perú? Para eso surgió las grandes dificultades que también el Perú tenía. La primera dificultad, lo leemos acá, ¿no? Es carencia de una clase o un grupo social cuyo rol dirigente de los demás sea aceptado, ¿no? Y ante ello, pues, va a surgir alguien que se llaman los caudillos militares. Esto no te olvides, ¿ok? Como no había un poder político, no había un grupo social que dijera, ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer esto con el Perú. Ante esa ausencia de ese grupo político, van a surgir los caudillos, ¿ok? Ahora, otra situación que tenía como dificultad el Perú, la desorganización en las finanzas públicas. No había alguien que pudiera controlar la economía de un país en un proceso entrante y nuevo como la República. Punto número 3. Las ondas y distanciamientos y resentimientos entre los grupos sociales que dificultaban la formación de una comunidad nacional. Había una complejidad la cual existe hasta el día de hoy, ¿no? El hecho de que existan en este caso los criollos, los mestizos, los indígenas y los negros. O sea, aún todavía había ese distanciamiento social de la cual pues no permitía una unificación. Y si la sociedad no está unificada, pues prácticamente peor va a poder organizarse bien. Entonces, no había una unidad tal cual se puede percibir hasta el día de hoy, viendo pues que de la forma de clasicismo, ¿no? Que hay personas que creen que porque tienen un poco más de dinero, pueden hacer cuanto vengan o hacer lo que les da la gana en la sociedad, y eso es pues algo que hasta el día de hoy todavía sigue siendo latente, ¿no? Y como cuarto problema, ya tenemos la escasa articulación del territorio, ya que los caminos eran pocos, no había muchas carreteras, ¿ya? El terreno, pues para ellos era muy variable. O sea, los límites que el Perú tenía no eran pues tan delimitados. O sea, quiere decir que las fronteras no estaban bien establecidas antes, en este caso del virreinato, y después del virreinato. ¿Ok? O sea que el Perú estaba entrando en un proceso también de territorio. Ahora, para que tú entiendas esa situación, tenemos que entender quiénes eran los caudillos. Cuando nosotros hablamos de caudillos, estamos hablando de militares, ¿ok? Militares que se preparaban para poder afrontar los sistemas políticos del Perú. A ese proceso de los caudillos, que ya lo vamos a ver la próxima clase, se le va a llamar el primer militarismo. ¿Por qué se le llama el primer militarismo? Porque ahí van a entrar por primera vez en la historia del Perú los militares
a entrar a la presidencia del Perú. A falta de poderes políticos, entran los militares. Y pues ahí vamos a ver a muchos militares a partir de la próxima clase, los cuales ingresaron al poder. Pero bueno, aquí tenemos más o menos cómo era la indumentaria de aquellos caudillos militares, usando siempre el traje regular de todo militar, la banda presidencial que siempre existió, ¿no? Las botas, el sable, el sombrero, y eso pues caracterizaba mucho a un hombre que era parte del caudillismo militar, ¿no? En este caso, el fenómeno caudillista, por decirlo de esta forma, era ante la debilidad del Estado de no poder tener un buen fundamento gubernamental, y tienes que sumar a ello que no había respaldo popular porque el pueblo estaba dividido. En este caso, pues los caudillos militares van a representar un interés, ya por ser los principales hombres que manejen el Perú. Asimismo, pues los caudillos militares también ejercían ciertas profesiones, ya para poder ejercer el poder. Así que no cualquier militar ejercía el poder en el Perú. Tenían que tener al menos 3 o 4 carreras que la mayoría de generales y pues la mayoría de ellos tenía en ese tiempo, ¿no? Y en ese caso puedes ver la forma de cómo luchar en contra de las guerras civiles que constantemente el Perú estaba empezando a experimentar. Algunos pensaron en un determinado tiempo que la independencia era buena. Hubiese sido buena si se hubiesen mantenido y hubiesen pasado por un proceso lento. Pero como todos peruanos nos gusta que todas las cosas sean rápidas, lo mismo pasó con el Perú. Pasó de ser un virreinato a una república así tan rápida que no les dio tiempo de organizarse. Y esa desorganización la pagó muy caro, a tal punto que el gobierno de los militares pues no fue tan exorbitante y tan dado a la solución. Ahora, problema territorial. El Perú tenía esto, ya eso es el Perú en sus inicios. No había Bolivia todavía, ¿ok? Tienes que entender que Bolivia viene a ser el Alto Perú en esos años, hijo mío. Bolivia no existía como un país, Bolivia estaba anexado a nuestro país, ¿ok? Y si te das cuenta y eres más observador de lo normal, te podrás dar cuenta que teníamos un gran pedazo de territorio de lo que es la parte de Brasil, ¿no? Por ejemplo, acá nos damos cuenta que ocupábamos este dominio. Y también nos llevábamos parte de Colombia, si nos damos cuenta por acá, ¿no? Entonces nos íbamos y teníamos un buen pedazo de territorio. Te das cuenta que esto va a variar con el tiempo, ¿no? Porque ya en el proceso de los inicios republicanos sabemos que Bolivia se independiza a sí misma, ¿ok? Se vuelve un país independiente, pero aquí no perdemos este prototipo. Ahora, acá hay una diferencia, jóvenes. Vamos a entender aquí del nivel social, es que en el Perú tampoco había mucha población. Máximo en la República Aristocrática ocupábamos 2 millones de habitantes en el Perú, nada más. Entonces era muy escasa población para un vasto territorio. Y si te puedes dar cuenta, pues muchos departamentos todavía no existían. Solamente existía Huánuco, Lima, Ayacucho, Cusco, ¿no? Puno y Arequipa. Y esos eran los únicos departamentos que existían en esos años. Hoy contamos con 24 departamentos, ¿no? Bien, para el problema de territorio, ya, una vez consolidada, lo dice el texto, el territorio nacional debió ser mismo prácticamente que el virreinato. O sea, debió mantenerse en ese estatus, ¿no? Pero vamos a ver que con el pasar del tiempo va a surgir ciertos aspectos. A fin de demarcar el territorio se emplearon dos métodos, dos códigos romanos que en la antigua civilización romana se utilizaba. El uti possidetis, ¿ya? Y el ita possidetis, que prácticamente es lo que tienes y lo que seguirás poseyendo. Y también hay un término de la libre determinación de los pueblos. Ante esto tenemos que anexar tres cosas muy importantes. Vamos a analizar el uti possidetis, ¿ya? La ita possidetis, y en este caso la determinación de los pueblos. Profesor, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que nos está hablando o qué es la referencia que nos está haciendo? Bien, sencillo. Vamos con la primera. El uti possidetis ya consiste en que el país debería mantenerse tal cual estuvo en el virreinato. O sea, mantenerse el territorio tal cual con sus mismos límites, ¿ok? Tanto por el norte, sur, este y oeste. En el año 1810 sabemos que da inicio a la lucha por la independencia y para el año 1824 se debió mantener el Perú de esa misma forma, ¿no? Pero nosotros sabemos que esto pues con el pasar de los años va a ser muy distinto. Inclusive para el año 1810 Guayaquil pertenecía al virreinato del Perú. O sea, eso se debió mantener ahí. Bajo este principio, Puno va a retornar porque Puno le estaba perteneciendo a Bolivia. Para el año 1896, Puno regresa al Perú. Y para el año 1803, en este caso, tanto Maynas, en el 802 y en el 803, Guayaquil, van a retornar a su mismo lugar
de origen, ¿no? Y en este caso, pues vamos a perder Jaén, ya, la cual le pertenecía al Virreinato de Nueva Granada, y la Audiencia de Quito, que le va a pertenecer, pues literalmente, en este caso, al Ecuador. Y eso se debe a que en este punto, ¿por qué empezamos a perder territorio? Porque la población, como era muy mínima, no poblaba esos lugares. Entonces, ciertos países, tanto por el Ecuador como por el Brasil, van a ir ocupando esos territorios a tal punto que se tiene que demarcar tratados de límites. ¿Ok? Ahora, por un lado era eso. Por el otro lado era la determinación de los pueblos. ¿Qué significa la determinación de los pueblos? Que la población debería elegir a qué población debería pertenecer o a qué país debería pertenecer. Bajo este principio, Bolivia en el año 1825 dijo, nosotros pertenecemos, en este caso, a Bolivia, el Alto Perú, ¿no? Pertenecemos a Bolivia. Y en el año 1829 también Guayaquil dice, ¿saben qué? Pertenecemos a la Gran Colombia, pero para el año 1830 dijeron, no, pertenecemos ahora al Ecuador, ¿no? Recordemos que el sueño de Bolívar era pues hacer que Sudamérica sea una potencia bajo la bandera de la Gran Colombia, pero no fue así, ¿no? Ecuador también se va a independizar de ese proceso y se va a hacer pues prácticamente un país, ¿no? Se va a hacer un país. Entonces la determinación de los pueblos es muy importante porque el pueblo también debería elegir. ¿Cuándo se utilizó este término? Después de la Guerra del Pacífico, con Tacna y Arica también se utilizó este punto. Cuando se iba a organizar un plebiscito, ¿ya? Y se iba a preguntar a los pobladores de Tacna a qué país deberían pertenecer, y los pobladores de Tacna dijeron, nosotros pertenecemos al Perú. Más o menos eso fue un plebiscito, y es similar a una determinación de los pueblos, ¿ok? El plebiscito es que el pueblo elige a qué país corresponder. Y así, pues, el territorio y el mapa del Perú fue cambiando, ¿ya? Fue variando. Entonces, se van a empezar a formar las fronteras, ¿ya? Se van a empezar a formar las fronteras. Y tal como vemos en el mapa, ¿ok? Tal como vemos en el mapa, nos vamos a dar cuenta que el Perú pues va a entrar en un proceso cambiante, ¿no? Ya Puno en ese tiempo pues le iba a pertenecer a Bolivia, pero por el plebiscito empieza a pertenecer al Perú. Pero aún teníamos un vasto territorio, ¿ya? Recordemos que aún no estamos en la Guerra del Pacífico y teníamos Arica, Tacna y Tarapacá. Entonces teníamos un territorio muy vasto, ¿no? Muy importante. Jaén es la parte de aquí, y eso es lo que se va a perder en un determinado momento. Y pues miren, el Perú se extendía hasta parte del Ecuador, ¿no? Y pues la Gran Colombia era todo esto. Entonces era un conflicto de territorio, un conflicto en el cual el Perú tenía que solucionar. Pero como no había personas que estuvieran al mando legítimo del Perú, se empieza a perder poco a poco el territorio, ¿ok? Poco a poco se empieza a perder el territorio. Hasta cuando, pues, de este modo tenemos que entender que el Perú tenía que luchar con varios países. Por un lado, con la Gran Colombia. Por el otro lado, en este caso, con Brasil, ¿ya? Con Brasil tenían que luchar por ese territorio. Con Colombia, pues todo este fragmento, ¿no? Con el Ecuador, luchar su lucha y su pugna por este lado de acá. Nos quita Jaén y ahí se queda toda la situación. Con Chile, pues prácticamente en el año 1883 perdemos todo este fragmento de territorio. Entonces el Perú se ha ido deformando, por decirlo de esa forma, a través de los años, en guerras constantes por la problemática limítrofe. ¿Ok? Entonces, con el pasar de los años, en este caso en la República Aristocrática, Brasil nos quitó todo este fragmento de territorio. Un poquito más y se meten a la Merced. Menos mal que no se meten, a la Merced diré a Madre de Dios. No lograron meterse a Madre de Dios, menos mal, porque los chilenos fueron ocupando. ¿Ya? Hasta que Leguía dijo, no, hasta aquí nomás, y hizo el contrato del Tratado de Río Branco con el Brasil, donde ya pues le puso un límite, ¿no? Y los brasileños fueron ocupando más territorio. Nos han quitado territorio de forma tonta, por decirlo así, ¿ya? Porque no había mucha población que ocupara ese sector. Y recordemos que en el virreinato, pues la selva no era muy conocida, ¿no? No era muy conocida la selva peruana. Pero bien, siempre se ha tenido esa pugna por la lucha, ya, de territorios hasta que ya se establece la demarcación territorial. Pero ya hemos visto a nivel territorial las luchas que ha tenido el Perú por recuperar, perder territorio también a la vez, y cómo estas se han ido demarcando. Ahora, ¿cómo era la sociedad? ¿Cómo estaba demarcada la sociedad peruana para esos años? ¿De qué forma estaba, pues, por conocerse el fragmento social? Por un lado teníamos a los indígenas, ¿ok? Ahora, acá hay otra jugada, hijito mío. ¿Ya? Aquí vas a conocer una jugada que en la República Aristocrática se da de mejor manera. La población mayoritaria dentro del Perú eran los indígenas, ¿ok? Y muchos de los indígenas del Perú no hablaban el castellano, hablaban otros dialectos, pero no hablaban el castellano. Recordemos que
que esta clase social de los indígenas fue muy relegada en su tiempo, muy discriminada y muy explotada también. ¿Ok? Entonces, al ser la mayoría en el Perú, cosas de la vida, no tenían, en un determinado tiempo, no tenían derecho al voto. ¿Ok? No había derecho a las elecciones a las personas que eran analfabetas. Y los indígenas, pues, eran una mayoría. Imagínate. De ese lado, pues, podías controlar mucho mejor, ¿no? A la población. Por el otro lado, tenemos a los mestizos, ya que la cual, de la misma manera, pues, ellos vivían en las ciudades, ya en las ciudades de la costa y en la sierra. La mayoría de estos eran agricultores, ¿no? Arrieros, artesanos, y esa población, pues a partir del siglo XX va a ensanchar más la parte del mestizaje, y en este caso, pues estos hombres van a tener un poco más de educación, un poco más de estudios, pero de la igual manera se van a tener que ver de lejitos con la legión indígena, ¿ok? Con la legión indígena. Luego tenemos pues los criollos, sabemos que es la población blanca de nuestro país, por decirlo de esa forma, ¿no? La cual pues después del virreinato, la burocracia y la parte en este caso económica, en ellos pues va a ser más solvente, ¿no? Se va a monopolizar en este aspecto el lado económico, y los criollos van a empezar a asumir ciertos cargos políticos, ¿ok? Y también los eclesiásticos, porque eso es lo que había dejado el virreinato. Entonces, pues, ellos van a entender que para poder manejar un país en desarrollo tenemos que verlo desde el lado económico, del lado burocrático, ¿no? Y en ese caso, pues, ellos también se relegaron en varios lugares, ¿no? Al no ser la mayoría, empezaron en sus inicios a controlar el Perú, ¿ok? Poco a poco, y pues, ¿a qué se debe que controlaban el Perú? A esto, ¿ya? Se debe a que ellos eran prácticamente una población alfabeta, conocedora, una población educada. Entonces, pues de esa forma, al ser los educados, pues ellos controlaban el Perú a su conveniencia, por decirlo de esta manera. Y por último tenemos los negros, ¿no? Los cuales pues en el Perú, ellos en el virreinato tenían una actitud de esclavos, y sabemos que la esclavitud no se les termina a ellos hasta la entrada de Ramón Castilla, cuando Ramón Castilla como excusa busca liberar a los esclavos para entrar nuevamente al poder. En este caso, los negros, pues básicamente trabajaban en las haciendas de la costa, ¿no? Y trabajaban en las haciendas de azúcar, algodón, arroz, y 3/4 de la población peruana vivían bajo la esclavitud. Luego de esto, de que se terminara el virreinato, ellos van a irse literalmente a, a trabajar en la costa de Ancash, y también se van a ir al departamento de Ica. Y pues van a pasar ese proceso difícil que es de la independencia, ¿no? Que ahora ellos también deberían aportar al Perú. Pero no cambió nada para ellos, ya que fueron tratados de la misma manera aún todavía, porque el trabajo agrónomo en el Perú aún todavía seguía desarrollándose. Para la raza negra se les fue más difícil inclusive, ya que incluso los indígenas, a pesar de ser marginados, pero ellos contaban con sus tierras. En cambio, los negros no, porque ellos no tenían nada en el Perú, eran más que un esclavo. Entonces ellos siguieron siendo tratados como esclavos hasta el proceso del señor Ramón Castilla, ¿no? Pero bueno, hijos, a lo que había venido, y con esto pues vamos a darle por terminado, ¿no? El Perú tenía una deuda. Ay, las deudas, las deudas. Como yo les dije, ¿no? Hacer corrientes libertadoras costaba dinero. Inglaterra había financiado, ya por decirlo así, había financiado la independencia, porque de esa forma se iba a liberar de España en Europa. Teníamos deudas ya hasta de 7 millones, en el caso con Bolivia y con Colombia. Teníamos deuda con Chile. Teníamos, en este caso, una deuda interna que pagar. Entonces, prácticamente las deudas sobrepasaban. En este caso eran los pesos, y el peso equivale a más o menos de 0,15 centavos de sol, ¿ya? Entonces estamos hablando que para nuestro tiempo pues no es mucho, pero para el tiempo de ellos estamos hablando que era prácticamente algo que sí, pues se empezaron a endeudar de una forma muy desincriminada. En este caso, había acreedores en la colonia que les debían pagar también. Por volverte una república, tenías que pagar. Tenemos deuda con Inglaterra, deuda con los Estados americanos, deuda con los acreedores peruanos, y pues prácticamente el Perú estaba hasta el cuello, endeudado hasta el cuello. Ahora, eso no va a cambiar, porque el Perú también va a pasar por un proceso muy bonito, ¿ya? ¿Alguien se acuerda de la era del guano? ¿Sabe qué era la era del guano, alguien aquí? ¿Se acuerdan qué? Popó de paloma. Ya, exactamente, el popó de paloma o el popó de Cuando las no aves. había petróleo. Exactamente. Entonces, ¿teníamos plata? Sí, teníamos plata.
¿Pagamos la deuda? No, porque esa plata se le dio a otras personas. Tanto así que después en ese momento del área del guano, les cuento un dato, les suelto un dato, la gente empezó a inventar documentos, ya empezó a falsificar, te preguntarás, ¿somos buenos falsificando? Sí, somos el primer país en el mundo que falsifica las monedas de forma perfecta. Y en ese tiempo, en el proceso del guano, la gente empezó a falsificar documentos diciendo que yo he apoyado en la independencia del Perú y di tanto dinero. Y como teníamos plata, pues le pagamos por montón a la gente. Incluso qué tontería completa, ¿no? Que la plata lo gastábamos en eso. Cuando se acabó el guano, ya recordemos que pues, por la guerra del Pacífico se acabó eso, también tuvimos materia prima. En la República Aristocrática tuvimos 5 materias primas, ¿no? Azúcar, algodón, petróleo, el caucho, la lana y el cobre. Eso vamos a estudiar ya más adelante. Pero eso es lo que tenía. ¿El Perú tenía recursos para pagar su deuda? Sí, pero era más preferible llenarse los bolsillos antes que pagar la deuda. Aquí entra el proceso ya pues de corrupción, muchachos. Muchos de los presidentes, de los caudillos militares prefirieron llenarse los bolsillos antes que poder aportar y pagar estas deudas, jóvenes. El Perú va a entrar en un proceso. Es por eso que les digo, el Perú es como un adolescente de 18 años sin saber qué rayos va a hacer con su vida. Porque uno, no sabía quién lo iba a gobernar bien. Dos, habían problemas sociales. Tres, habían problemas de territorio. Entonces estamos hablando de un país que no sabe cómo entrar, pero entró a las malas. No sabe cómo desarrollarse, pero se empezó a desarrollar a las malas. Y eso nos va a sacar factura hasta el día de hoy. ¿Por qué hasta el día de hoy seguimos siendo un país con un proceso letárgico de desarrollo? Porque desde nuestros inicios no hemos sabido manejar bien este tipo de gobierno. ¿Por qué tenemos corruptos en el Congreso? ¿Por qué tenemos corruptos en la presidencia? Porque desde este tiempo del origen no hemos sabido elegir. ¿Ok? Se han impuesto por imponer, se han elegido por elegir, se han reelegido por elegir y esto pues aquí entra el proceso de reflexión, jóvenes, ¿ok? Entra el proceso de reflexión. ¿Y cuál es el proceso de reflexión? El proceso de reflexión es el siguiente, ¿ya? Nosotros no tenemos cultura, no tenemos educación. Ese es el problema, ¿ok? Recuerda, el Estado siempre te va a querer mantener ignorante, siempre va a querer que no sepas nada. Al Estado no le conviene que tú te eduques, al Estado no le conviene que tú seas una persona que esté siempre constantemente viendo lo malo y tirando dedo. Al Estado no le gusta eso. Al Estado le gusta que tú te mantengas frágil, que tú te mantengas, como se puede decir, que tú te mantengas al margen de todo sistema político. Eso le gusta al Estado. Entonces, pues ustedes tienen que aprender esa situación, jóvenes. Aprender